Comenzábamos el pasado miércoles de ceniza este sacramento cuaresmal que nos ayudará a convertirnos hacia el Señor, es decir, a dirigir nuestra vida hacia Él, o mejor dicho, a entrar en nosotros mismos para encontrarnos con Él en el interior o en lo más interno de nuestro propio interior. Como decía San Agustín, lo buscaba fuera, pero el Señor estaba interior íntima mea, en lo más profundo de mi interior. El fundamento del tiempo de Cuaresma lo encontramos el miércoles: limosna, ayuno y oración, dividido según los 3 ciclos en Mateo, Marcos y Lucas. El primer domingo de Cuaresma también se nos pone, después de estos 3 pilares, el fundamento de este ayuno, oración y limosna, que no es otro sino las tentaciones del Señor en el desierto. 40, porque 40 fueron los años que nuestros padres fueron por el desierto. 40 los días de ayuno en el diluvio. 40 los días que Moisés estuvo en el Horeb. 40 los días que ayunó el profeta para encontrarse con el Señor y descubrir que Él no era el huracán, sino la brisa suave, la caricia. El domingo siguiente, el segundo, encontraremos el relato de la transfiguración. Igualmente, los 3 ciclos, Mateo, Marcos, Lucas, nos narrarán este pasaje que está siempre puesto a las puertas de la pasión. La narración de los hechos del Monte Tabor, dice San Agustín, quieren ser para los cristianos, para los discípulos en primer lugar y para nosotros, el antídoto ante la incredulidad de la dureza del Cristo muerto, del Cristo crucificado. ¿Cómo es posible, dirían Pedro, Santiago y Juan, que aquel que ha dado vida a los muertos muera en la cruz? ¿Cómo es posible, si ha dado vista a los ciegos, oído a los sordos, si ha multiplicado los panes y los peces, si lo hemos aclamado como Hijo de Dios? Y termina diciéndonos que el Hijo de Dios tiene que padecer, sufrir. Ese no es el Dios que queremos. Queremos el Dios del triunfalismo y el mesianismo, que no tenga que pasar por el sufrimiento y el dolor. Por eso Jesús, y esto nos consuela mucho, sabe de nuestra debilidad y pobreza, y dice San Agustín, voy a daros el antídoto en el Tabor, venid conmigo. Por eso es muy importante tener trato de amistad continuo con el Señor cuando estamos en el Tabor, para que cuando llegue el Calvario estemos también con Él. Pedro, Santiago y Juan, Pedro el valiente, yo estaré siempre contigo. Y luego en la cruz se quitó de en medio. Lo mismo que Santiago. Sin embargo, el único que estuvo al pie de la cruz fue Juan. Y el secreto nos lo da. Yo estuve al pie de la cruz porque en la cena recosté mi cabeza en el corazón del Señor y escuché los latidos de amor que tiene hacia la humanidad. Los 3 estuvieron en Getsemaní, acompañando la soledad de Jesús, pero no la entendieron Pedro y Santiago. Esa es la tragedia del hombre, no entiende que la soledad ha de ser vivida en Dios y con Dios. El tercer, cuarto y quinto domingo de Cuaresma encontraréis que ya se divide en 3 caminos. ¿Veis que es común? Las tentaciones el primero,
la transfiguración, pero ya se divide en 3 caminos. El año A, el presente, encontraremos a la samaritana, al ciego, a Lázaro, camino bautismal. El año B encontraremos otros evangelios figurativos, eclesiológicos, como por ejemplo, destruid este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y el año C encontramos evangelios del perdón, por ejemplo, el hijo pródigo o Zaqueo. Este año, la samaritana, el agua, el ciego de nacimiento, la luz, la resurrección de Lázaro, la sal. 3 elementos que siempre se han tenido en el contexto bautismal, lavados en el agua para ser lavados de nuestros pecados, iluminados por la luz de Cristo. Así se llamaba a los primeros cristianos, se le llamaba a los recién bautizados neófitos, nuevos hijos, pero también se usaba una palabra griega, photitzomenoi, es decir, iluminados. Y en tercer lugar, se depositaba un grano de sal en la boca del recién bautizado, simbolizando el buen sabor de la salvación, o también que era inmortal, ya que desde la antigüedad los alimentos se salaban para que pasaran de ser perecederos a imperecederos. Somos inmortales porque hemos sido lavados, iluminados y salados por la gracia de Cristo. Durante el ciclo cuaresmal encontraréis los evangelios bastante claros, como he citado. Sin embargo, os invito a no darle tanta importancia al evangelio como a la primera lectura. Si a lo largo del año vamos al evangelio y vemos que la primera lectura es la sombra de esa luz, en Cuaresma hagamos al revés, vayamos a la primera lectura. En el Génesis, el primer Adán. En el Evangelio, el nuevo y definitivo Adán, Cristo. En el Génesis, Eva. En el Nuevo Testamento, María. En el Génesis, la serpiente. En el Nuevo Testamento, el demonio, otro ángel. Un ángel que mueve a la tentación. Un ángel que en la Anunciación da el buen anuncio a María. Eva que rechaza y desobedece a Dios. María que acepta y obedece el mandato de Dios. De aquí viene la muerte, de aquí viene la salvación. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo. Sabéis que hay 2 relatos de la creación del ser humano. Lo crea del barro, tierra, agua, y le insufla su espíritu. Esta es la división en 3 partes que hace el apóstol Pablo. Somos hechos de la tierra y del agua. El hombre no es creado de la nada, es creado de lo ya creado y es el culmen de la creación. Y es el único ser que tiene alma. Y Dios no solamente piensa en crearlo, sino que en Edén planta un jardín en Oriente. Ahora entendemos la diferencia entre Oriente y Occidente. Y el Señor no solamente lo crea, sino que hace brotar toda clase de árboles hermosos. Ahora entendemos el jardín del Edén en Oriente, ahora entendemos el desierto en Occidente. Nosotros, Cristo va al desierto
porque por el pecado de la desobediencia de Adán y Eva fuimos expulsados del paraíso, y nosotros aún hoy lloramos nuestros pecados en la puerta del paraíso en Occidente, mirando hacia Oriente, al mismo Cristo que fue crucificado en las murallas de Jerusalén, indicando que la salvación no se cerraba a los muros de la sangre de Israel, sino al nuevo Israel. Pero los que miraban al traspasado, al crucificado, miraban hacia Oriente, porque Cristo miraba a Occidente condenando el mal. Qué bien lo entiende el pueblo de Israel, que la tribu sacerdotal siempre acampaba en Oriente. Qué bien lo entendieron cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles los varones galileos miran hacia el cielo con la tristeza de que Cristo se va, pero el ángel les dice: ¿habéis visto por dónde se ha ido? Por ese oriente volverá. De ahí que tú y yo, en este occidente que es el desierto del mundo, lloramos aguardando que Cristo vuelva por ese oriente. Por eso orientamos nuestra vida hacia Él, por eso convertimos nuestra vida hacia Él y miramos al traspasado, porque en ese oriente nos ha abierto una puerta de una vez para siempre, porque Él ha abierto su costado de par en par para mostrarnos su corazón y que entrando en Él hagamos morada eterna. Somos barro enamorado, porque insufló el Señor su Espíritu. Pero no nos bastó agradecer la creación, sino que nos rebelamos y creímos al tentador que jamás nos dio nada, solo promesas. Lo creímos a Él. Y por eso nuestra vasija bellísima, a imagen y semejanza de Dios, se rompió. Y Adán y Eva lloraron sus pecados. Dios pregunta a Adán, y Adán echa la culpa a la mujer. Dios pregunta a Eva, y Eva echa la culpa a la serpiente. Pero Dios no pregunta a la serpiente, sino que la condena, porque es la fuente del mal. Adán, Eva, si Dios os lo dio todo, ¿por qué hicisteis caso a aquel que no os dio nada? ¿Por qué comisteis de ese árbol que no es que fuera malo, sino que aún no estabais preparados? Porque igual que el niño recién nacido no está acostumbrado o no puede tomar alimento duro, sino suave, vosotros aún no estabais capacitados para comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si hubierais tenido paciencia, hubierais sabido que vuestros hijos, es decir, vuestra descendencia, nosotros, terminaríamos comiendo no el fruto de un árbol perecedero, sino el fruto del árbol de la cruz, es decir, el cuerpo y la sangre del Hijo de Dios, es decir, comer al mismo Dios. Vosotros queríais una ciencia pasajera, saber distinguir el bien del mal, que eso solamente lo sabía hacer Dios. Vosotros solos estabais capacitados para hacer el bien, pero quisisteis experimentar esa diferencia, y por eso de un paraíso de delicias pasasteis a un desierto inhóspito, sin nada. Y por eso Jesucristo tuvo que ir al desierto y pasar por vuestra experiencia para decirnos a cada uno de nosotros: yo he vivido lo que vosotros habéis vivido y viviréis. Soledad, soledad de Cristo. Traición de un amigo, traición de Judas. Muerte de un ser querido,
muerte de José, muerte de Lázaro. Jesucristo se hace vasija, aquel que había sido el alfarero, que nos había creado con sus manos, se hace vasija para rehacer la vasija que había hecho en la creación de un modo más maravilloso aún en la redención. Pero ¿cómo podía hacer Cristo que una vasija cocida pudiera ser de nuevo amasada? Y en el plan de la voluntad del Padre estaba la pasión, el sufrimiento, el anonadamiento, el hacerse polvo, es decir, ser destruido en la pasión, volver a ser tierra y derramar de su costado sangre y agua para ser amasada esa vasija, depositada en el sepulcro como si fuera un horno y ser cocida 3 días por el fuego del Espíritu para salir de nuevo y ser una vasija más bella que la anterior. Así dice San León Magno: si grande fue la creación, más grande aún la redención. Somos barro enamorado por la creación, pero redimidos por la pasión, muerte, sepultura y resurrección del Señor. Jesucristo, cuando entró en el mundo por la encarnación, su finalidad era salvarnos del estiércol, sentarnos a su mesa, de ser siervos a ser señores. Por eso el Señor se hace siervo, se despoja de su rango, tomando la condición de esclavo. En el bautismo es consagrado por el Espíritu, se oye la voz del Padre, ese mismo Espíritu y esa voz que lo conducen al desierto. No tengas miedo de las tentaciones. Jesús ya ha vencido por ti y por mí. Es el Espíritu el que lo empuja. Hemos de pasar tantas veces esta experiencia en la vida de la tentación que solo venceremos si en el desierto escuchamos la voz de Dios. Y seremos tentados siempre, convertir las piedras en pan, la gula, subir al alero del templo y dejarse caer, la vanagloria, ir a un monte alto y ver el esplendor de la tierra, la avaricia, la ambición. ¿No os parece curioso que el demonio cite la Escritura? Y es que a veces es tan astuto que incluso nosotros buscamos excusas piadosas para no hacer la voluntad de Dios o el trabajo encomendado. Incluso cambia los textos, los hace confusos. El demonio, el tentador, jamás viene de frente. Sin embargo, el Señor le cita: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te llevarán en sus palmas para que no tropieces. Al Señor tu Dios adorarás. Contra la gula, el ayuno. Contra la vanagloria, la oración y confianza en Dios. Contra la avaricia, la caridad. Solo a Dios servirás en el prójimo. Pidamos al Señor que lloremos nuestros pecados en este desierto, como Adán y Eva. Nosotros nos ponemos hoy, Señor,
ante las puertas del corazón de tu Hijo como las puertas del paraíso, nuestro oriente hacia el que queremos orientar nuestras vidas para dejar ya de vivir en el desierto y entrar en el paraíso de tus delicias. No nos prives de esta vida, Señor. Sabemos que en ti está nuestra esperanza.